Cambio de Filo está dirigido a personas con diferentes niveles de conocimiento sobre el patinaje artístico y a aquellos que desean descubrirlo. Yo soy Marisol. Yo soy Bárbara y te invitamos a aprender junto con nosotras de las conversaciones que tendremos con expertos, amigos y personas a las que admiramos, explorando diferentes puntos de vista para ofrecerte una perspectiva más integral sobre el apasionante deporte que tanto amamos. Las opiniones y puntos de vista expresados por los invitados de Cambio de Filo son de su exclusiva responsabilidad y no representan la opinión personal de Bárbara y o Marisol o del equipo de Cambio de Filo. Bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de Cambio de Filo. Yo soy Marisol. Yo soy Bárbara. Y hoy tenemos un capítulo muy especial como todos los demás, pero hoy tenemos un crossover de dos podcasts. Este es el podcast Dos Latinas sobre Hielo y hoy está con nosotros Denise, que es una artista y patinadora argentina que ha recorrido el mundo en shows internacionales sobre hielo. Su experiencia escénica la lleva a explorar la producción y gestión cultural y hoy vive en Noruega, donde trabaja como stage manager, productora y locutora radial. Combina su formación en bellas artes y espectáculos con su pasión por el arte, la enseñanza y el patinaje. Hola, Den, ¿cómo estás? Hola chicas, gracias por habernos invitado. Estoy muy contenta de estar con ustedes hoy. Nosotras igual. Y también tenemos a Elena, que es Project y Event Manager especializada en patinaje artístico y gestión deportiva internacional. Desde el International Skating Union, o sea, la ISU, coordina proyectos de desarrollo para Latinoamérica y a través de su marca, H, Elena H, IH, sí. ofrece mentorías, consultorías y recursos para deportistas y gestores. ¿Cómo estás, Ele? Muy bien, chicas, muy contentas de estar acá y muy agradecida de la invitación. Me encanta que hagamos este crossover entre podcast de patinaje en español. No, estamos emocionadísimas. Ellas dos crearon juntas Dos Latinas sobre Hielo, que es un podcast también en español que comparte historias, aprendizajes y todo lo que tenga que ver también con patinaje artístico desde, pues, otras dos latinas que tienen también diferentes perspectivas en nuestro deporte. Hoy somos 4 latinas hablando de patinaje en español, me encanta. Latinas, Sí. exactamente. Y necesitamos que se sumen más y me encanta que pues ya haya dos podcasts de patinaje en español y como lo hemos platicado, faltan todavía más canales de comunicación de patinaje para hacer que este deporte siga creciendo en toda América Latina. Y pues bueno, queremos conocerlas un poco más. A Sol y a mí nos encanta empezar con esta pregunta y es, ¿a qué edad empezaron a patinar y qué las motivó a empezar a patinar artístico? ¿Quién va primero? Bueno, si quieren arranco yo. Yo empecé a patinar cuando ya tenía 18 años. Uno pensaría que ya era grande, ya estaba pasada de edad para cualquier tipo de sueño olímpico o de alto rendimiento. La verdad es que empezó como hobby. Cuando yo empecé a estudiar en la facultad, ya no tenía educación física en mi rutina por una cuestión de que había dejado la escuela y decidí que tenía que empezar algún deporte para mantenerme activa y siempre había estado en mi cabeza que quería patinar sobre hielo. Yo vivía en una ciudad chica, Quilmes, que no había pistas de hielo. Había patinado sobre ruedas un poquito, pero la verdad es que no era lo mismo, no era lo que me gustaba. Era muy difícil, yo era muy mala. Entonces, cuando me mudé a Buenos Aires, cuando empecé la facultad, donde ya había pistas de hielo, ni lo dudé, fue como lo primero que hice fue inscribirme en las clases. Y lo que pensé que iba a ser un hobby se terminó transformando en el centro de mi vida muy rápidamente. Me acompañó durante muchos años de búsqueda laboral, de estar muy perdida, de no sabía qué quería hacer cuando sea grande y esa cosa que tenemos de que tenemos que elegir una carrera para toda la vida. Yo estaba muy, muy perdida en ese sentido y el patinaje fue mi constante durante mucho tiempo, así que hoy estoy muy agradecida y me siento una privilegiada de poder dedicarme a esto. Quizás del otro lado de la pista, pero estar muy, muy vinculada con el patinaje también en mi vida profesional. Así que sí, empezó así y se fue transformando con el tiempo. ¿Y tú, Den, a qué edad empezaste y cuál fue tu motivación?
Bueno, yo empecé a los 16. También uno podría decir que ya como pasada de edad. eh, Ni siquiera jamás empecé con intención de competir porque pensé que ya estaba, todo el mundo me decía, ay, ya sos re grande, como que ya no servís como para el deporte. Entonces yo me dediqué a patinar como de hobby. Y también tuve la suerte de que de alguna manera sin querer me fue acompañando, se fue metiendo en mi vida sin querer. Y estoy muy contenta de que hasta hoy puede estar acompañándome eh, en el podcast, por ejemplo. Algo que las dos mencionaron y que Barbs y yo también lo hemos dicho en otros capítulos, es que justamente el patinaje no es para nosotras nada más un hobby o un deporte más, sino que involucra muchos factores. Hemos compartido muchas cosas con el deporte, como por ejemplo amistades. Aquí vemos a 4 amistades unidas por el patinaje. Por ejemplo, momentos súper vulnerables, momentos súper felices y también retos personales. Pienso que pocas personas saben lo profundo que valoramos un deporte así por todo lo que envuelve. Sí, sí, totalmente. Y otra cosa, bueno, agrego a lo que dice Sol, escuchándolas a las dos, porque bueno, yo ya sabía que habían empezado un poco más grandes, pero quería que nuestra audiencia lo escuchara. Y algo con lo que me identifico muchísimo con ustedes es que yo también empecé bastante grande y quiero que me cuenten su experiencia, pero les platico rápidamente que yo cuando empecé a hacer artístico, nunca estuvo en mi cabeza esto de ser olímpica ni de ir a las competencias, porque no que me lo dijeran a mí, pero yo ya sabía que van a las Olimpiadas o las que son atletas de alto rendimiento empezaron muy chiquitas y pagaban muchas clases, que son dos factores que yo definitivamente no tenía. Entonces, pero nunca lo vi como algo que no pudiera hacer. Y ahora que empezamos con el podcast, Sol y yo, me he recibido muchos comentarios de personas que me dicen, siento que me hubiera encantado hacerlo. En mis TikToks me comentan muchísimo eso. Ay, siempre quise aprender, tengo 15 y ya no, no, siempre quise hacerlo y tengo 20 y ya no me animo. Y yo he tenido alumnas de más de 30 años que están empezando y que no, nada les impide acercarse al patinaje. ¿Ustedes cómo viven esa parte del patinaje adulto? Yo coincido plenamente y de hecho en la escuela en la que yo entreno acá en Buenos Aires, que es la escuela de Deslizar con mi entrenadora Rochi, que también es mi amiga y es del mismo palo también de las que empezamos tarde, ella tiene muchos alumnos adultos y que se acercan con esa misma ilusión de, este era mi sueño de cuando era chiquita y pensé que nunca lo iba a poder hacer y ahora que soy adulta y lo estoy haciendo realidad, es como alimentar ese niño interior y cumplir un sueño que pensamos que era imposible. Y nosotras, es algo que conversamos mucho también en nuestro podcast, esto de que no... La única conexión con el patinaje no tiene que ser el sueño olímpico, no tiene que ser la carrera de alto rendimiento. Esa es una y es muy válida y está buenísimo para quien entra en todas esas características que nombraste, Barbs, de que lo puede hacer y fantástico y los aplaudimos y los alentamos un montón, pero existen muchísimas más. Y sobre todo para los que encontramos este deporte más de grandes, incluso los que lo siguen encontrando más de adultos. Yo participé en el circuito de competencias internacionales de adultos el año pasado y hay unas historias impresionantes. La que más me marcó fue la la patinadora más grande de todas las competencias, que eran como más de 400 personas, tenía 76 años y ahí empezó a patinar a los 60. O sea, como que realmente nunca es tarde. O sea, uno suena capaz cliché decir nunca es tarde, pero es tan real. Y a mí me encanta escuchar esas historias, me parecen súper inspiradoras y me encanta alentar a la gente a que se acerque y que lo disfrute desde su lugar. Tanto en el hielo como del otro lado de la pista también hay muchos lugares donde uno puede vincularse con el patinaje como adulto. Platicando con Barbs, y creo que seguramente en alguno de nuestros capítulos, ella decía, es que yo hoy tengo que estar fuerte, hoy tengo que estar bien, porque de viejita tengo que seguir patinando, o sea, ya lo está viendo así a largo plazo, de que ella va a ser la viejita de 76 años compitiendo.
Yo me rehúso a dejar el hielo, o sea, de verdad yo he movido todo para poder seguir patinando y cada vez patino más, no puedo creerlo. Y justo sabiendo que no voy a ser olímpica, que mi competencia, o sea, porque yo sí entro a competencias, que mi competencia en realidad como no es mi trabajo, no, o sea, que solo es para mí, no tiene ningún como otro lado productivo o como normal. Y lo disfruto mucho. ¿Tú, Den, cómo lo Bueno, has vivido? y mirá qué importante que es para vos que incluso hasta patinás más, como decías. ¿Por qué no eso también le puede pasar a una persona cualquiera que dice, estas chicas de 15 que decían, ay no, ya no voy a empezar a patinar? ¿Quién te dice que tal vez se convierta en gran parte de tu vida, incluso aún si no es parte de tu trabajo o no sos profesional en esto? Puede sí ser un, un muy gran pilar también. Y para mí es súper importante que haya más adultos que se animen también, porque tenemos como esta barrera de pensar, bueno, ya como decías, tengo más de 15, no, bueno, ya no sirvo como deportista. No, no tiene nada que ver, hay mucha gente que empezó incluso de más grande y ha llegado a competencias grandes. Entonces, no tienen que desanimarse, tienen que participar y probar, y al final estamos acá para disfrutar, ¿no? De lo que es el patinaje. Sí, y esto que me dices me parece súper valioso de cómo forma parte importante de mi vida, aunque no sea lo laboral. Siento que en la vida a veces le damos mucho peso a la parte laboral y no nos damos cuenta que otras cosas también son igual de importantes. O sea, yo cuando empecé a priorizar el patinaje, mi salud mental mejoró muchísimo, mi trabajo mejoró muchísimo, mis amistades, o sea, yo sintiéndome más cómoda con mi cuerpo, todo ha mejorado muchísimo desde que me escuché a mí misma y dije, lo que yo quiero es patinar. Y tú, Den, ¿cómo lo has vivido? Tú también empezaste tarde. ¿Cómo lo viviste tú? Bueno, sí, yo también empecé tarde y encima tuve lapsos en los que dejé de patinar, porque me mudé de ciudad, empecé a estudiar, empecé a los 16, así que estaba terminando el colegio secundario, y después me mudé para Buenos Aires, porque soy de una provincia del interior de Argentina, para estudiar, y ahí como ya me desconecté del patín por un tiempo, y después cambié mis patines, viste, como dije, porque antes tenía unos que no eran artísticos, eran como unos deportivos diferentes, entonces yo quería unos artísticos de verdad, entonces ahorré plata y empecé a ir un par de clases y hasta que de repente una amiga me llama y me dice que eh, tiene una amiga de ella que patina en un circo sobre hielo y yo dije, en Argentina no se escuchaba mucho esto de sobre hielo, como que siempre había mucha dificultad con las pistas, no era muy un deporte reconocido. Y yo le dije, no puede ser, Leo, pasame el contacto, Leo, porque yo quiero investigar un poco más sobre esto. Y me abrió la puerta a un mundo que jamás me hubiese imaginado y que realmente cambió mi vida. Así que es súper importante patinar. Mirá lo que me pasó a mí. Sí, y algo que nos habías contado es que en algún momento hasta pediste permiso en tu trabajo para irte al circo y al final terminaste, si no me equivoco, renunciando a ese trabajo, ¿no? O sea, alguien que justo empezó a los 18 años, que diríamos, pues, ¿qué puede hacer con el patinaje? En algún momento el patinaje sustituyó tu trabajo. Sí, cuando yo tomo mi primer contrato en el circo, como para mí era muy nuevo y desconocido y no sabía a lo que estaba yendo, dije, bueno, me voy a tomar estos meses de descanso en el trabajo, me tomo vacaciones y dejo mi trabajo ahí para volver por las dudas. Pero una vez que tuve la experiencia de estar patinando en un show, la verdad es que volví a mi trabajo y ya no quería saber más nada con ese trabajo, así que terminé ese año, porque también estaba estudiando, terminé ese año de estudiar y una vez que terminé de estudiar le dije a mi jefa, le digo, bueno, ahora sí, me voy para el circo, le dije, muchas gracias y lo lindo es que me fueron a ver después, mis compañeros de trabajo, así que Es que el contexto de este capítulo es que tuvimos una llamada anterior para conocernos un poquito más y saber cómo encaminar esta conversación. Y nos estabas platicando
que incluso dentro del circo aprendiste más de patinaje todavía. Sí, porque una vez que yo me mudo a Buenos Aires, empiezo a ahorrar para comprar mis patines nuevos, pero después también era un tema, uno trabaja, estudia, se complica a veces acomodar los horarios y estuve bastante desconectada con el patín. Pero cuando me conecto con esta chica que trabajaba en el circo, me dice, mira, acá es bastante simple lo que hacemos, es como mucha coreografía. Si sabes lo básico, ya sabes más que la mayoría, porque no teníamos en ese momento muchos patinadores de hielo en esa época, hace como 15 años atrás. Y entonces yo dije, sí, sí, voy. Y realmente estando allá es donde yo desarrollo todo lo que es mi aprendizaje del patinaje. Porque yo sí había tomado clases antes, pero nunca había tenido esa consistencia y esa cotidianidad con el patinaje que te da la seguridad, la comodidad de estar en patines. Bueno, aprendí muchísimo, muchísimo en el circo. Y ya que estamos llegando a esta parte de los shows, tengo entendido que ustedes se conocieron en un show. Las dos siendo argentinas, pero se conocieron en... no me acuerdo en qué show. A ver si quieres, En platícanos. Chile, En Chile. L. En Chile, sí. Sí, en este circo que comenta Den, primero hicieron una gira por Argentina y después cuando decidieron cruzar la cordillera y empezar una temporada en Chile, y ahí es cuando me sumo yo. Yo en ese momento de mi vida, si bien entrenaba regularmente, a diferencia de Den, yo sí estaba conectada con el patinaje, siempre, como les decía, como hobby. Em, yo me acuerdo que siempre admiraba a mis compañeras que habían hecho shows, viste, capaz las seguía en Facebook y las veía con las plumas y decía, ay, qué lindo, qué ganas de hacer alguna temporada. Pero bueno, era difícil porque, viste, con trabajos en relación de dependencia y la facultad y los novios y la vida adulta, nunca había tenido la oportunidad. Pero cuando surge esta oportunidad de la temporada en Chile, yo estaba trabajando como profe de inglés en una escuela, entonces tenía bastante tiempo durante la temporada de verano para poder aprovechar los meses de vacaciones y con una idea similar a la que tuvo Den de decir, bueno, voy, me saco las ganas y vuelvo a mi vida normal, ¿no? De, bueno, de seguir trabajando en lo que uno esperaría y patinar como hobby. Y no pasó porque uno cuando llega al circo y la pasa tan bien y te das cuenta que te están pagando por hacer lo que más te gusta y aparte que seguís aprendiendo y no, la verdad es que no, nunca volví a la escuela, renuncié directamente, nunca volví a la facultad tampoco, o sea, la mía fue un poco más extremo también, abandoné absolutamente todo para dedicarme full al patinaje, pero creo que fue la mejor decisión que pude haber tomado en mi vida porque me dio una carrera que me apasiona y me dio amistades como la que tengo hoy con Den, que de las que surgen proyectos como este, así que no me arrepiento en absoluto. No me fui con la idea de sacarme las ganas y volví con más ganas que nunca de dedicarme a esto, así que sí. Ay, también estaría súper interesante si nos pudieran contar, por ejemplo, en esta época que las dos estaban en el circo, ¿cómo era un día? O sea, ¿cuál era la rutina de todo un día? Bueno, eso comienza dependiendo de si alguien se cayó el día anterior en la función o no. Porque si alguien se cayó el día anterior en la función, hay ensayo temprano a las 8 de la mañana, de castigo. Hay ensayo de castigo temprano y, bueno, se ensayan un par de horas y después por lo general tenemos un gap bastante grande donde podemos volver al hotel, tenemos el día libre por lo general, donde uno va, aprovecha, pasea, conoce la ciudad, porque por lo general estamos de gira, entonces tenemos la posibilidad de conocer diferentes lugares, diferentes pueblos, ciudades, y aprovechamos esos ratos para conocer y turistear. Y después nosotros por lo general entramos una hora antes de lo que sería la función. Tenemos una hora de entrada antes para chequear que nuestro vestuario esté en condiciones, tener tiempo para peinarnos, maquillarnos y estar listos. Una vez que comienza el show, eso se va así súper rápido, porque uno va, entra, sale, se cambia. Es una dinámica muy divertida, que se extraña un montón.
y una vez que se termina el show, más o menos 30 minutos después ya la mayoría ya está afuera, volviendo al hotel para cenar y descansar para el próximo día. Yo te agrego, Den, que, o sea, perfecta descripción de un día de show habitual. Y después también otra de las rutinas que quizás hay es, como menciono que estamos de gira, hay días de cambio de ciudad, cuando el circo cambia de una ciudad a la otra, es donde tenemos nuestros días libres. Por lo general son entre 4, más o menos, 3, 4, dependiendo el tiempo de viaje. Pero bueno, en el que nos trasladamos de una ciudad a la otra y tenemos días libres en el tiempo en el que ellos arman de vuelta la carpa del circo en la nueva ciudad. Em, y sí, ahí también si hay alguien que se incorpora al elenco, también hay ensayos. Los ensayos, como decía Dan, suelen ser o temprano en la mañana o quizás a veces antes de la función, dependiendo también, nada, la disponibilidad de todos, pero más o menos así es un día de circo. Hay algunos que también aprovechan su tiempo libre para ir al gimnasio o para tomar clases o aprovechan si la pista está disponible para ir y hacer ensayos individuales. Lo bueno de estar en el circo también es que tenés hielo disponible para entrenar gratis, así que eso también está bueno. Yo tengo una duda, me surgió nada más rápido sobre las caídas, ahorita que mencionaste, Den. ¿Qué tanto las penalizan? ¿Qué pasa si alguien, o sea, les quitan dinero si alguien se cae? ¿Cómo funciona? Qué controversial. Sí. Hay diferentes penalidades, depende de la compañía con la que trabajes. Hay compañías que sí, que te descuentan dinero, y hay otras compañías que ya no lo hacen porque no es una buena manera de castigar, digamos. Es un error que le puede pasar a cualquiera, caerse, uno no lo hace a propósito, entonces no es manera de castigar quitándote el sueldo. Pero sí hay bastante ensayos. Creo que es algo que me pondría súper nerviosa. Perdónele, adelante. No, tranqui. Yo iba a agregar que, a ver, todos nos caímos alguna vez. Es inevitable que suceda. Yo siempre digo, si no te caes es porque no estás aprendiendo nada nuevo. Entonces, si estás queriendo crecer como patinador, es normal que suceda y a veces incluso te caes haciendo lo que haces todos los días por distintas variables y factores. Yo creo que algo de lo que sí em, sí afecta quizás a uno como patinador en un show es cuán seguido te sucede. Si te pasa una vez porque, bueno, sucedió y no es algo regular o normal, está todo bien. Ahora yo creo que si ya en todas las funciones te caíste, bueno, quizás ahí sí vas a tener una charla con, con el director del show a ver qué está sucediendo, pero va más por eso. Yo quiero contar que hay una cosa que es un poco divertida, también tiene que ver con las caídas, es que a veces en el backstage hay como una latita, donde en realidad si vos te caes, tenés que poner ahí, no sé, $5, depende de qué caída, del tipo de caída que tuviste, 5 o 10 dólares, y se va haciendo ahí un fondo común, donde después se colecta, dependiendo, no sé, si juntaron bastante plata en alguna ciudad, no sé, salen todos a comer o se arman alguna fiesta o algo de eso. Ese, ese es otro también, uno ahí pone plata pero con ganas, diferente. No, ahorita que nos platican de todo lo de, o sea, cómo es la vida estando de show, suena como el típico trabajo de sueño que jamás creíste que se iba a poder dar, ¿no? Que te pagaran por patinar y era lo que nos platicaban en esa conversación que tuvimos anteriormente. Y quiero retomar la plática en donde pues estábamos hablando un poco también de la parte de patinar como adulto y obviamente tiene también otros retos como la parte profesional, o sea, como estarte dividiendo el tiempo de eh, trabajar, no sé si la familia o incluso lo que nos contaban de que pues tienen que estar viajando mucho ahorita o por ejemplo que Denise está viviendo en Noruega, si nos pudieran platicar también cómo es el patinaje en sus países, porque por ejemplo en México, bueno, tenemos bastante contexto porque pienso que en Latinoamérica se maneja
muy parecido, o sea, que es patinar en la sesión pública. Pero, por ejemplo, Denise nos estaba contando algo súper interesante de Noruega que yo no me imaginé de cómo se manejan las sesiones públicas. Y pues sí, si nos pueden platicar, por ejemplo, cómo es patinar en Argentina, en Noruega. Bueno, en Noruega, como comentabas, este dato en particular es que no hay sesiones públicas en la ciudad de Oslo, que es donde yo estoy viviendo. Entonces, tengo un poquito de mala suerte, porque no puedo decir que tengo mucha mala suerte, porque tengo un poquito de mala suerte que no hay sesiones públicas. Entonces, durante lo que es el periodo de otoño, primavera y verano, no tengo hielo. Pero durante invierno sí tengo la suerte y la posibilidad de ir a patinar gratis a varias pistas que se hacen dentro de la ciudad. Tenemos varias pistas de diferentes dimensiones que podemos usar completamente gratis. Acá la mayoría de la gente tiene sus patines, porque por una cuestión obvia tenemos bastante invierno, así que disfrutan mucho de los deportes de invierno y podés entrar a las pistas y no necesitas pagar el acceso. Así que eso es lo lindo, pero también si uno quisiera entrenar o practicar y no tener que ir a un club porque tal vez no te da el horario o se te complica eh, con tus otros trabajos o compromisos, no hay posibilidad. Pero sí tuvimos la posibilidad de ir a Tromsø hace poco con L, que es en el norte, al norte de Noruega, y ahí tuvimos la posibilidad de ir a patinar porque ellos sí tenían sesiones públicas y nos sacamos las ganas de patinar ahí un rato juntas. Sí, yo estuve de visita en Noruega hace un par de semanas atrás. Y a mí cuando Den me contaba esto de que no podía ir a patinar, yo no entendía muy bien de qué me estaba hablando. Era como, mira, ¿cómo no vas a poder ir a patinar si estás en Noruega? Es como que no tenía sentido. Pero tengo entendido que no es el único lugar en el que sucede esto, en el que las pistas, solamente los horarios que tienen son para los clubes, son para las clases. Lo cual significa que no es que no puedas patinar, sino que para poder patinar tenés que estar afiliado a un club, tenés que tomar clases en el horario de tu grupo correspondiente. Entonces son muchas más las limitaciones que existen comparado con las pistas de Latinoamérica, que estamos acostumbrados que la sesión pública es bastante amplia, digamos que por lo general gran parte del día es sesión pública, a veces se comparte la sesión pública con el entrenamiento de artístico, entonces es como que la chance de ir a patinar en tus horarios y acomodarte es mucho más grande, lo cual me parece bastante irónico, pero desde una linda manera, ¿no? Porque siempre estamos quejándonos de que, ay, no, con nuestras pistas que son chicas, que el hielo, que no, y es como, bueno, pero mira cómo esto sí es positivo, ¿no? O sea, como mira cómo sí tenemos un acceso al hielo mucho más grande que en otros lugares. Sí, siento que es porque en Latinoamérica es un poco más recreativo, ¿no? Porque, por ejemplo, en otros países no es como que tú llegas a una pista y dices, ah, pago y me inscribo. De hecho, hay pistas en las que te tienen que aceptar. En cambio, aquí la verdad es que tú llegas, te inscribes, pagas una mensualidad y puedes tomar tus clases, puedes patinar porque también es más recreativo. Pero como dice él, es también un área de oportunidad para los patinadores adultos que se quieran meter, porque en realidad en cualquier pista pueden ir y aprender, porque también va a haber clases, bueno, por ejemplo, en México hay grupos de adultos, entonces está esta oportunidad para que se animen y se metan, quienes nos estén escuchando y tengan dudas, que no lo piensen más y que lo intenten. Sí, y yo creo que tiene que ver como con la cantidad de personas que hacen el deporte en otros países. No sé, o sea, esta es la conclusión a la que yo estoy llegando, que necesitan más orden, a lo mejor, y como dice Barbs, en Latinoamérica al menos, que es mucho más recreativo, pues sí tiene sus pros y sus contras. Ahorita que lo dice él, le digo, bueno, pues tiene su parte buena, ¿no? Que generalmente no lo vemos. Decimos, ay, yo quisiera vivir en otro país como lo comentaba Cele cuando estábamos hablando en nuestra llamada anterior, que decías, no, es que yo siento que yo nací en un país equivocado, o sea, porque yo quiero patinar más, yo me quiero dedicar a esto. Y lo padre de también tomar la parte buena y aportar al deporte desde otras perspectivas, como lo estamos haciendo nosotras cuatro con nuestros canales de comunicación. Y creo que igualmente en algún capítulo de ustedes mencionan a creo que es una amiga de ustedes que también es diseñadora y que también hace diseños para el patinaje.
y cómo cada quien puede aportar de diferentes formas y vivir el patinaje de otra forma, aparte de estar patinando de alto rendimiento. Sí, 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 totalmente. Bueno, la amiga que mencionaste es Rochi, que trabaja como entrenadora de patinaje, pero es diseñadora gráfica y cuando tiene proyectos de diseño trata de vincularlos también. De hecho, es quien nos diseñó el logo de nuestro podcast, es uno de sus trabajos de diseño en patinaje. Y sí, yo siempre cuento la historia de cómo cuando me di cuenta que me enamoré del patinaje y que quería hacer algo con eso, sobre todo cuando volví del circo, que me estalló la cabeza y dije, esto es lo que quiero hacer. Yo repetía mucho esto de, pucha, yo nací en el país equivocado, estoy en el país equivocado, nací en la parte del mundo en la que no era, yo tendría que haber nacido en Canadá o en otro lado. Y me quedaba mucho en esa frustración, pero hoy mirando para atrás y haciendo lo que estoy haciendo hoy con mi trabajo con la ISU en el desarrollo de todo lo que es el patinaje de Latinoamérica, en realidad me doy cuenta que no, que nací en el lugar correcto. O sea, si yo no estaba en ese lugar, en ese momento, enamorándome del patinaje, pero dentro de Latinoamérica, hoy no podría estar haciendo lo que estoy haciendo y probablemente hubiese sido mucho más difícil, no que no haya sido difícil, pero quizás hubiese sido mucho más difícil de lo que aún fue crear una carrera en torno a esto. Así que es como un lindo plot twist que tuve de tantos años de repetirme eso, darme cuenta que no, que en realidad no era tan así. Y eso va ligado un poco a la siguiente pregunta que tenemos, que es, ¿cómo incluyen ustedes el patinaje ahorita? ¿Están patinando? Si no están patinando, ¿cómo lo incluyen en su vida? Cuéntenos. Bueno, yo la forma más cercana últimamente que tengo ahora es el podcast que tenemos con Elena. Pero yo cuando dejé de trabajar en show y de patinar en show, no me desvinculé completamente del patinaje. Sí seguí tomando clases y seguí yendo en invierno a estas pistas públicas y también aproveché y trabajé haciendo merchandise de otro show sobre hielo, entonces me fui de gira de vuelta con otro show de patinaje, pero yo no patinaba, pero seguía en contacto, entonces después del show también podía patinar. Eh, Como que uno se las rebusca. Yo creo que hay un montón de maneras infinitas de seguir conectada. Y estoy planeando sí retomar con las clases, pero bueno, tratando de encontrar a ver qué horario me funciona porque están bastante complicados. No hay muchos horarios disponibles para adultos y los cupos se llenan enseguida. Entonces tengo que ver con tiempo, pero voy a retomar pronto, pronto. Sí, va, a mí me pasa que yo logré construir una carrera profesional del otro lado de la pista, entonces mi vínculo con el patinaje está en lo cotidiano, en lo diario. Yo trabajo de esto, trabajo con las federaciones, trabajo en eventos, entonces estoy muy conectada desde ese lado. Pero sí me pasó que yo dejé de patinar como 5 años, no por una decisión propia, sino porque, nada, la vida, en un momento viajaba mucho, entonces no tenía la posibilidad no siempre tenía una pista a la cual ir, después vino la pandemia, directamente no tenía pista para ir, y estuve en total unos 5 años en los que no entrené regularmente. Y sí me pasó que si bien seguía conectada desde mi trabajo, extrañaba esa cuestión de estar en el hielo. Y ya hace 2 años decidí ponerle energía a decir, no, bueno, yo tengo que volver a patinar, o sea, no a estar vinculado con el patinaje, sino a patinar literalmente. Y fue una gran decisión haberlo hecho porque me reconectó con ese costado mío, como con ese mi yo patinadora que estaba ahí como con ganas de volver. Sí, como que me revivió mucho las energías y también está bueno cuando uno trabaja con la organización del deporte en sí, está bueno también vivirlo desde adentro, ¿no? O sea, yendo habitualmente a la pista, conversas con la gente, estás en contacto con la comunidad, bueno, he ido a las competencias internacionales de adultos, es como que me conecto con un costado que me nutre mucho también a mi carrera y nada, y a la pasión que uno tiene por el patinaje. Platícanos, Ele, un poco de esta competencia a la que fuiste de adultos, porque tenemos un capítulo con Nachito en donde nos platica todos estos eventos de adultos, pero bueno, nos encantaría saber también tu perspectiva como participante en esta competencia. Sí, la competencia de adultos
A ver, yo cuando empecé a patinar a los 18, sabiendo que los Juegos Olímpicos no eran una chance, y empecé a competir en mi circuito nacional, me enteré que existía esta competencia internacional de adultos que la organiza, de hecho, la ISU, es como lo más grande que uno puede aspirar cuando está por fuera del circuito olímpico. Em, yo soñaba cuando dije, bueno, ese va a ser mi Juego Olímpico, ese va a ser mi meta de competencia. Y esperaba cumplir 28 años para poder participar porque la edad mínima es a partir de los 28 años. Cuando cumplí 28 no estaba patinando, estaba haciendo cualquier otra cosa menos patinar, entonces no sucedió. Entonces cuando hace un par de años decidí reconectar con el patinaje, mi motivación para volver a entrenar regularmente fue esa, fue ponerme ese objetivo y decir, bueno, ahora sí, tengo la edad, tengo el tiempo, tengo el dinero para ir y hacerlo, sé que ese va a ser mi objetivo. Y fue el año pasado, en 2024, que me puse el objetivo de ir a competir a la competencia que se hizo en Calgary, en Canadá. Estas competencias se hacen 2 veces por año, una en la segunda parte, la segunda mitad del año, alrededor de septiembre-octubre, siempre en Norteamérica, se van turnando Canadá, Estados Unidos, esperamos que alguna vez también incluyan México por ahí. Y después también hay una segunda competencia en la segunda parte de la temporada, los primeros 6 meses del año, alrededor de mayo, junio, que se hace siempre en Oberstdorf, en Alemania, que es mi siguiente objetivo. La verdad es que tengo muchas ganas de ir a Oberstdorf porque es una competencia en la que va mucha más gente, gente de muchos países distintos. Es como ahí se inició el circuito de competencias internacionales de adultos, así que tiene ahí como una esencia de un legado muy lindo y así que espero próximamente poder ir ahí. Pero la verdad es que fue una experiencia súper rica, no solamente o sea, para vivirlo como patinadora, de haber podido patinar una coreografía en una pista de 60 por 30 cuando entrenaba en una de 30 por 15, que fue todo un desafío personal, y poder haberlo podido hacer y haber creado la coreografía junto con mi amiga Rochi, y eso fue como súper lindo todo el proceso. Sino también vivir la experiencia de conocer tantos patinadores adultos que están en la misma que uno, ¿no? Y no importa si nacieron en Canadá, conocí un montón de chicas que nacieron en Canadá, como yo soñaba que tendría que haber hecho, y estaban en la misma que nosotras. Empezaron de grandes, se enamoraron del patinaje con más de 28 y bueno, y estaban haciendo esto por hobby y era como, mira qué lindo, cuánta gente hay en todo el mundo que disfruta del patinaje, que se da el lujo de darse el tiempo y la energía para ir y disfrutarlo desde ese lado. Yo lo que me di cuenta, habiendo estado también en tantas competencias, en donde el ambiente es un poco tenso porque están compitiendo por un lugar en la clasificación o el título nacional. Acá eso no se veía, acá éramos todos amigos, estábamos todos alentando por todos, incluso si competíamos entre nosotras, nos acompañábamos en el Kiss and Cry, porque la verdad es que estábamos ahí para divertirnos. Y es algo bien bonito. Y al final, la medalla, como lo hemos dicho muchas veces aquí en Cambio de Filo, pues a veces puede ser, sí es trabajo, pero también a veces puede ser suerte, ¿no? Porque todos tenemos días malos, todos teníamos días buenos y también, pues no puedes tú controlar a las competidoras. O sea, puede haber quien llegue con más nivel que tú o con menos nivel que tú. Y es un reto personal el ir, hacer tus puntos, el ir, saber que tienes un elemento en tu rutina que te cuesta trabajo y con medalla o sin medalla, si te sale el elemento, pues al final es para ti, ¿no? Nadie lo puede reconocer porque nadie conoce la historia del trabajo que te costó sacar tal elemento en una rutina. Y es algo bien bonito el poder reconocerse bueno, a mí me pasa reconocerme a mí misma, mi esfuerzo, y eso lo puedo ver en las competencias. Yo Sí, siempre le digo a los chicos cuando salen a patinar que los veo súper nerviosos porque es normal que uno tenga nervios en ese momento antes de salir. Lo que siempre les digo y lo que me recuerdo a mí misma cuando me toca a mí es: disfruta que tenés la pista para vos solo. Tenés X cantidad de minutos en los que estás solo, nadie se te va a cruzar, no hay un cumpleaños en el medio, no hay alguien intentando un lats en la esquina que no, o sea, disfrútalo. Y muchas veces funcionan, es que dices, ay, claro, nunca tengo la pista para mí sola, entonces es lindo verlo desde ese lado, pero qué bueno que hayas podido cambiar el punto de vista y disfrutarlo de esa manera, porque sí, es muy válido. y especialmente en pistas como en Latinoamérica, que a lo mejor no tienen la calidad de hielo que puedes estar en una competencia, es como tienes que disfrutar este momentito porque la tienes para ti.
Y me gustó mucho algo que dijo Den al inicio sobre que cualquiera puede patinar. O sea, cualquiera puede patinar como en la película de Ratatouille, cualquiera puede cocinar. Y al final es como la perseverancia de cada quien y de organizarse y de hacer lo posible. Cuéntanos, Den, ahorita con todos los retos que tienes, que nos cuentas de que se maneja todo diferente allá, ¿cómo es que tú involucras el patinaje en tu día a día? Bueno, en mi día a día lo involucro más que nada cuando charlamos con Elena sobre el podcast y qué vamos a estar haciendo y nos pasamos gente que queremos entrevistar y charlamos sobre estas personas, gente que nos inspira, sobre todo, que tiene historias súper interesantes con el patinaje. Eso es lo que me tiene más conectada últimamente con el patinaje. Conocer historias de gente que son súper inspiradoras, que son tal vez diferentes, que también pensaron que no nacieron en el lugar perfecto para patinar, que se encontraron con obstáculos, pero de todas maneras le dieron la vuelta para seguir estando cerca del patinaje. Y después trato de seguir las competencias, trato de ir a patinar cuando puedo en invierno, pero más que nada el podcast es lo que me mantiene más conectada ahora. Me identifico con tu historia en la parte en la que yo he tenido también muchas veces en las que estoy patinando, luego me doy un break y luego regreso y me doy otro break. Pero como dice él, siempre ha sido un constante en mi vida. Y hoy por hoy, lo que me mantiene sumamente conectada es estar con Barbs en el podcast. Y de verdad que me hace disfrutarlo tanto, pero de una forma súper, súper diferente. O sea, creo que lo platicábamos anteriormente, que a mí antes me daba una angustia terrible cuando no podía patinar. Y a veces, a lo mejor ya hasta estando de viaje o hasta estando de vacaciones, y yo estaba pensando, no estoy entrenando, o sea, estoy perdiendo tiempo, estoy perdiendo habilidad, según yo, ¿no? A esta edad como que eres más consciente de tu cuerpo, a lo mejor estás más fuerte, puedes rendir más que cuando eras más chica. Y la parte del podcast sí me ha hecho conectar con una parte que la verdad no sabía que estaba en mí, como para disfrutar el deporte desde ese punto de vista. Hoy no estoy entrenando como de alto rendimiento como en otras temporadas de mi vida, pero sí lo estoy disfrutando muchísimo. Ahorita yo nada más voy como una vez a la semana y pues el podcast que estamos, Bárbara y yo, súper, súper conectadas y buscando estos espacios justamente para hacer la invitación a otras personas que a lo mejor por temas, puede ser emocionales, económicos, de ubicación, que no pueden ahorita estar en el deporte, pero que lo pueden hacer de otras formas. Bueno, creo que es súper importante lo que decís porque es justamente esto, que no necesariamente uno tiene que estar entrenando súper sharp ahí compitiendo para competir o demás, sino que hay muchas oportunidades de estar del lado del deporte, pero vos tenés que encontrar la que te haga sentir en paz con vos. Digo, yo por ejemplo ahora tampoco estoy patinando y lo extraño, sí, lo extraño, pero digo, también estoy feliz de que digo, bueno, por lo menos una vez al mes me junto a hablar de patinaje y charlo con una amiga sobre esto que me reinteresa y me encanta y me siento en paz con eso. Entonces también es encontrarle la vuelta, digo, si uno tampoco puede patinar o si te tomaste un break, digo, tampoco tiene que ser un break y decir, bueno, por 6 meses no quiero ver un patín en mi vida. Uno puede conectarse desde otro lugar también. Agrego a eso que también quizás nosotros encontramos ese espacio en el podcast que me parece súper válido y nada, y lo disfruto un montón, pero hay miles de espacios en los que uno puede conectar con el patinaje del otro lado de la pista, ¿no? Uno puede ser, quizás lo primero que uno piensa, y de hecho me acuerdo cuando yo pensaba, bueno, a ver qué puedo hacer con el patinaje para dedicarme, lo primero que se le ocurre es ser coach, que es una súper oportunidad, muchos lo hacen, la mencionamos a Rochi, sé que acá Bárbara también da clases, es una carrera que es una de las posibilidades, pero también es una posibilidad ser juez, es una posibilidad ser especialista técnico, es una posibilidad ser simplemente un voluntario en las competencias. Yo sé que en México tienen una competencia todos los fines de semana en distintas partes del país, entonces
se necesita mucha gente para poder llevar a cabo eso. Uno puede ser voluntario y conectar desde ahí. De hecho, Den ahora también está en contacto con la Federación de Noruega para poder empezar a ser voluntaria en los eventos de allá. Uno puede organizar sus propios eventos en su propia pista. Quizás tiene una comunidad local en la pista en la que uno regularmente entrena o visita. Pueden armar seminarios, pueden armar workshops, clases, exhibiciones, un showcito de fin de semana. Nada, hay un millón de maneras de conectar con el patinaje del otro lado y un poco la invitación con el podcast siempre es a encontrarlas, no porque uno no puede patinar o no quiere patinar, tiene que desconectarse del todo del deporte. Sí, y viene un poco de la mano con lo que estás haciendo tú, ¿no? ¿Quieres contarnos un poco de tu puesto actual? Sí, bueno, yo trabajo, como repito siempre, del otro lado de la pista. Trabajo con la International Skating Union, con la Federación Internacional de Patinaje, en el área de desarrollo, con ISU Development. Em, Parte de mi trabajo consiste en coordinar lo que son los cursos online. La ISU tiene una plataforma de e-learning con donde hay distintos cursos para nada, un montón de temas para patinadores, para coaches, para jueces, para gente que trabaja en las federaciones y en los clubes. Hay muchísimos cursos, esa plataforma está abierta a todos y es gratuita. La mayoría de los cursos son gratuitos y abiertos, así que los invito a que ingresen, busquen en Google ISU e-Learning y ahí les va a salir. Así que parte de mi trabajo pasa por ahí. Y también trabajo con lo que es la región de Latinoamérica, propiamente dicha, coordinando distintos proyectos de desarrollo, ¿no? Yo lo que hago es trabajar con todas las federaciones que son miembros de la ISU en la región latinoamericana, México, Ecuador, Perú, Brasil, Argentina, Chile, y los países que están en desarrollo para también formar su federación y afiliarse pronto, como por ejemplo Costa Rica, como Colombia, como Dominicana, Barbados, que están en ese proceso. Estoy en contacto directo con los dirigentes de esas federaciones y lo que hacemos es coordinar distintos proyectos de desarrollo de manera regional, ¿no? Porque lo que sucedía antes era que cada país intentaba desarrollar el deporte de manera individual y como región compartimos muchas dificultades, compartimos muchos recursos incluso también y muchas ventanas de oportunidad. Entonces, cuando hacemos esto de manera coordinada como región, es mucho más grande el avance, es mucho más grande el alcance que esos proyectos tienen. Por nombrarles un ejemplo, el desarrollo de jueces y de especialistas técnicos siempre era algo que los países se encargaban cada uno por su cuenta, ¿no? Y había países que lo habían hecho muy bien y había países que no tenían ni un solo juez, entonces significaba que cada vez que tenían que hacer una competencia tenían que pagarle pasaje, por lo general de Norteamérica, a donde sea que tenían que viajar para poder organizar una competencia a jueces certificados de otros países. Entonces ahí se iba muchísimo recurso, muchísima plata que después no podían usar para ayudar a un patinador a que viaje a una competencia internacional o para hacer otro tipo de desarrollo. Entonces ya hace un par de años que iniciamos un programa de capacitación de oficiales regional que ya la verdad es que está teniendo bastante éxito, ya hay varios países, ya todos los países tienen al menos eh, dos, tres jueces y especialistas técnicos certificados a nivel nacional y en estos últimos años hubo también dos jueces que se certificaron a nivel internacional con la ISU en Sudamérica, que es un hito, por primera vez pasó en los, no sé, más de 20 años que hace que hay federaciones acá, es la primera vez que tenemos jueces internacionales en Sudamérica. Si bien en México sí había desde hace bastante tiempo y hay jueces nivel ISU también, en Sudamérica era algo que faltaba mucho, así que estamos muy orgullosos de que este trabajo como región está dando ese tipo de frutos y poder también contar con gente tan capacitada y con tanta experiencia para que ellos también sean quienes están formando hoy jueces nuevos, ¿no? Como que un poquito es un círculo que cuando crece uno, crecemos todos también y es más fácil hacerlo como región, así que bueno, un poquito mi rol tiene que ver con eso, con coordinar a todas las federaciones para que cuando se identifica una necesidad, cómo la podemos atacar trabajando en equipo todos juntos en vez de cada uno haciendo esfuerzos por su lado. Y como dices, esto está creciendo, lo que quiere decir que hay mucha área de oportunidad para quienes nos están escuchando, se van a abrir muchos puestos nuevos. También quiero que nos cuentes, Ele, nada más, cómo llegaste a este trabajo, porque me parece increíble. Justo yo escuché de algunas cosas en la pandemia que estaban las pistas cerradas, pero quiero que me cuentes tú cómo fue. Sí, fue tal cual así. La pandemia para mí fue mi ventana de oportunidad
que me conectó con la comunidad internacional y con la ISO en particular. Yo en ese momento, yo ya tenía más de 8 años de trabajar con la Federación de Argentina, eh, como voluntaria, ¿no? O sea, 100% voluntario, pero 8 años de estar como, a veces como dirigente, a veces coordinando eventos, distintos proyectos, manejando las redes sociales, ¿no? Como muy metida en lo que era la gestión del patinaje en Argentina. Había estado empezando a trabajar en eventos deportivos, en eventos deportivos grandes. Había hecho Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires y viajé a Perú para hacer los Juegos Panamericanos de Lima. Y en ese momento, cuando yo estaba en Lima por los Panamericanos, sabía que ellos habían formado su federación muy recientemente, estaban recién empezando con la Federación de Patinaje sobre Hielo. Entonces, nada, me puse en contacto con ellos a través de gente que teníamos en común, como para decirles, chicos, voy a estar en Perú este tiempo, si necesitan alguna ayuda con algo, yo tengo un poco de experiencia en esto, voy a estar acá, como que colaborar con la comunidad. Em, y nada, ayudé en un par de eventos con ellos y me terminaron ofreciendo un puesto para ser asistente técnica administrativa de la Federación de Perú. Así que empecé en enero de 2020 con esa gran oportunidad que voy a estar eternamente agradecida porque para mí fue como de repente me van a empezar a pagar por lo que yo estaba haciendo gratis en Argentina. Era como, wow, un sueño. Pero bueno, fue 2020, entonces hermosa temporada de verano, pero en marzo se cerró la pista y se cerró definitivamente. La pista, o sea, cerró sus puertas y se fue, no es que cerramos por pandemia y volvemos a abrir, así que literalmente nos habíamos quedado sin hielo y no sabíamos cuándo iba a volver. Así que empezamos a hacer toda clase de proyectos y eventos virtuales que se nos ocurriera. Y yo pude trasladar toda la experiencia que yo ya tenía en la organización de eventos al mundo virtual. Me capacité un poco en lo que era Zoom, bueno, a ver cómo se hacían las cosas. Pusimos mucha creatividad, mucha prueba y error también. Y llegamos a un momento en el que los eventos virtuales que estábamos organizando em, fueron creciendo mucho. Hicimos un Panamericano virtual con más de 250 patinadores desde México hasta Ushuaia. Participaron un montón de chicos haciendo coreografías off-ice desde el living de su casa y haciendo competencias de spins and spinners, el spinner que usamos para trabajar los giros y los trompos off-ice. Bueno, hacíamos competencias con eso. Y habíamos logrado un sistema en el que teníamos un panel de jueces tal cual funcionan las competencias regulares, ¿no? Los jueces estaban conectados en Zoom desde sus casas, pero todos venían al patinador, ingresaban sus marcas en el sistema hacía sus cómputos y teníamos el Kiss and Cry virtual. O sea, era igualito una competencia en una pista, pero en Zoom. Entonces, cuando uno de esos jueces, que era una jueza nivel ISU, de renombre, había hecho Juegos Olímpicos, una eminencia en lo que era el patinaje, participó en uno de esos campeonatos, preguntó quién era la persona que estaba detrás de la organización porque se daba cuenta que había una gestión. Ella siempre la cuenta y dice, de repente yo tenía un patinador en mi pantalla que hacía lo suyo y de repente se iba y aparecía otro en mi pantalla desde el living de su casa y era como, hay alguien acá moviendo algo por detrás de escena que no estoy viendo, que está haciendo que esto ocurra. Y bueno, nada, ese rol en ese momento era el que yo estaba cubriendo junto con la Federación de Perú. Así que fue ella quien me conectó con la ISU porque en ese momento en donde nadie estaba pudiendo patinar, estaban buscando justamente cómo empezar a motivar a los chicos con este tipo de oportunidades nada, que estábamos todos intentando hacer lo mismo, así que fue así como conecté con el equipo de e-learning primero. Me invitaron o me contrataron para desarrollar un curso en la plataforma de e-learning para enseñarle al resto de las federaciones y de clubes a cómo hacer eso, ¿no? Entonces desarrollamos lo que hoy está en la plataforma como el Virtual Events Toolkit, que es un curso en el que diseñamos, bueno, el paso por paso cómo hacer un evento en Zoom, desde las competencias que habíamos hecho a cómo hacer seminarios o prácticas para oficiales, ¿no? Como que distintos tipos de proyectos virtuales que hicimos, y ahí están explicados para que cualquier persona del mundo que los quiera replicar va a tomar ese curso y sabe cómo hacerlos. Y bueno, y haciendo ese curso fue que la ISU me terminó ofreciendo el puesto de coordinadora y una vez que ya estaba trabajando con ellos, nada, fue como bastante orgánico. Yo contándoles cómo era la situación en Latinoamérica, porque era la primera vez que una persona de Latinoamérica propiamente que vivía acá y formada acá estaba en contacto con la unidad de desarrollo desde adentro.
Entonces fue bastante orgánico que me terminaron pidiendo que empiece a coordinar la región. Y bueno, y ahora este último mes surgió un proyecto para el desarrollo de Latinoamérica durante los próximos 4 años, en donde vamos a empezar a hacer bastantes acciones concretas para ayudar a los patinadores, a los coaches, a los oficiales y a las federaciones a poder acelerar un poquito el desarrollo que ya es bastante grande el que se está haciendo, pero para poder acelerarlo un poquito más. Y aquí podemos ver la importancia que tiene cada participante en estos eventos, ¿no? O sea, de cómo las mismas personas que patinan son las que también van empujando de aquí necesitamos más jueces, necesitamos más eventos, y eso es padrísimo, porque igual podemos ahora tener en eventos internacionales, incluso ahorita en las Olimpiadas, representación de patinadores y patinadoras latinoamericanos, y eso da muchísimo gusto, porque de verdad que creo que da hasta más gusto que otros países, o sea, porque es como, qué especial, o sea, sabemos los retos que tiene estar en estos países que apenas va comenzando el deporte y estar pudiendo representar a tu país en algo así de grande. Y me gustaría también, Den, que nos platicaras, em, por ejemplo, tú entraste al circo según tú que nada más ibas a ir un tiempito y terminaste ahí años y años. Entonces, platícanos qué viene para Den. O sea, aparte de estar colaborando con la Federación de Noruega, ¿qué planes tienes? ¿Quieres regresar al circo? ¿Cómo vas a querer vivir el patinaje los siguientes años? Bueno, el circo es algo como nunca digas nunca. Yo, yo dije que me retiré con el último show que hice en Europa, pero la verdad, uno no se quiere retirar nunca de alguna manera. Es como, siempre me llaman, decir, bueno, para las fiestas, una feria, y yo como, ay, voy o no voy, voy a hacer una feria en México tengo que ir a hacer porque en México no conozco, entonces está en mi bucket list, una feria en México voy a hacer, así que chicas, les cuento cuando vaya. Eh, pero de momento lo que voy a estar haciendo es tratando de organizar, tuvimos la verdad muy buena onda con la escuela de patinaje sobre hielo en Tromsø, y voy a estar tratando de organizarles un par de workshops y llevarles más cosas para también apoyarlos a ellos a que su escuelita crezca, porque es una escuelita muy nueva, también que empezó después de la pandemia, y son súper, súper, súper amorosos que la verdad nos abrieron las puertas de su casa, de su pista, así que quiero también ponerles un poco de lo que les pueda dar, así que organizar un par de cursos para ellos, algunos workshops, a ver qué puedo hacer para también seguir conectada con esto. Y cuéntenos, bueno, un poco ya nos contaron de sus objetivos a largo, a corto, a mediano, pero queremos saber, a largo plazo, ¿se ven regresando a patinar, por ejemplo, L, o te ves todavía de este lado de la pista? No sé quién, alguna de las dos nos contó que quería competir en adultos, según yo fue Den. Como, bueno, el otro día me escribió una chava por Instagram y me contó que yo he estado compartiendo, yo voy a hacer un examen. Cuando se publique esto ya lo voy a haber hecho, pero yo voy a hacer un examen para cambiar de nivel, ¿no? Y es la tercera vez que voy a hacer el examen. Por eso puede que haya cuarta y quinta, no lo sé, me ha costado trabajo, pero he compartido mucho de eso en mi proceso en redes sociales y me escribió una chava que me dijo que ella ya competía en adulto, pero que también quería hacer su examen para preliminar por reto personal. Porque justo en adulto, pues ya aquí en México no tienes que hacer examen. Pero aún así, ella me pareció increíble porque yo siempre había pensado, ah, bueno, cuando pase adulto, ya me olvido de los exámenes que tanto me ha costado trabajo, ¿no? Pero justo ella me dijo que ya estando en adulto quería hacer el examen de preliminar porque era como un reto para ella. Y eso me pareció también súper valioso porque nuevamente el proceso de cada quien es muy diferente, el camino de cada quien es muy diferente y somos nosotras las que le damos el sentido a ese proceso, a ese camino y a esa meta. Entonces, cuéntenme, ¿qué objetivos tienen a largo plazo? Bárbara, como decías, le prometí a Elena eh, que ella
compitió en la categoría de adultos, le prometí que iba a competir también para yo tener la experiencia y por supuesto me encantaría competir también con ella. Así que eso también está como en proyecto porque me parece, como decís, muy interesante el proceso. Yo nunca entrené como para competir y me parece que puede llegar a ser un súper desafío para mí y tengo muchas ganas de atravesar ese proceso. Sí, siento que sí, por lo que es que justo a mí me pasa cuando ustedes me platican del show, porque yo solo he vivido, bueno, sí he vivido el patinaje recreativo porque yo empecé como instructora al público, fue mi forma de acercarme al patinaje, entonces era súper recreativo, pero no me estaba preparando ni para un show, ni para una competencia, es más, no era patinaje artístico, empezando por ahí. Entonces, pero ya cuando entré, la única forma en la que yo conocí el patinaje fue en las competencias, porque aunque no vayas a un nivel olímpico, en las pistas en las que yo he estado, justo empiezas a tomar clases y los entrenadores te empiezan a decir, viene copa tal, viene copa no sé qué, nos metemos, estés en el nivel que estés, puedes estar en principiantes y vas y compites con equilibrio en un pie y schoolings y cruzados. Entonces, como que yo no, nunca lo vi como de otra forma. Sí participé en shows navideños que me hablaban y me decían, si haces ahí tu rutina que yo ya tenía del festival navideño de la pista, te damos tanto, ¿no? Y yo decía, ah, bueno, me están pagando por patinar, pero nunca lo vi como irme de gira. Y lo platican ustedes y digo, es que la vida puede dar un cambio en una de esas. Y siento que sí es muy diferente, porque yo conozco los nervios de una competencia, pero no, y de un examen, tristemente, pero no conozco los nervios de un show, que me imagino que han de ser diferentes. Y el que dependas de otra persona, porque también lo que nos dijeron, que lo padre de un show es que haces números en grupo, haces tríos, haces quintetos, entonces como el movimiento en la pista es muy diferente. Yo sé montar la rutina, por ejemplo, de una rutina de competencia, pero no sé montar un número para un show. Entonces siento que siempre intriga como el otro lado, ¿no? Que existe. O incluso los vestuarios, ¿no? El reto de poder patinar con el vestuario. Yo le contaba a Barbs que una vez me tocó patinar, porque yo he hecho, o sea, yo sí he hecho shows de esos navideños, que luego como que abren las pistas móviles, y en una ocasión me tocó patinar con una peluca, que yo era Elsa. No, o sea, no pude hacer nada y luego terminé patinando con la mano así de haciendo los molinetes, pero con mis manos así para que no saliera volando la peluca. Entonces, a ver, platíquenos esta parte también. Ni te cuento el día que te pongas un casquete con plumas e intentes girar y la cabeza te haga así. No, no, las historias del show son todo un desafío totalmente aparte. Em, Obviamente que los nervios siempre están también, son distintos, como bien decís. Yo creo que la principal diferencia entre el show y la competencia es que uno en una competencia tiene elementos técnicos que sí o sí tienen que ser esos y sí o sí tienen que salir bien si uno planea nada, que le vaya bien en la competencia. En el show es mucho más flexible esa cuestión, ¿no? O sea, los elementos técnicos obviamente que siempre que están, porque el show es de patinaje y eso es lo vistoso y lo que la gente quiere ver, pero no es el componente principal. El componente principal del show es la presencia escénica que uno tiene, cómo miras a los ojos al público, cómo tu sonrisa todo el tiempo, cómo interactúas con tus compañeros en la pista, la coreografía grupal que quizás para uno como patinador individual, lo único que estás haciendo es deslizarte, pero en eso, visto en el grupo, el deslizamiento en grupo que forman distintas figuras y una hélice y un círculo, o sea, es súper vistoso. Quizás la dificultad técnica no es tanta, pero al show hace algo súper vistoso y súper agradable para el público. Entonces, eso yo creo que es la diferencia más grande. De que uno no tiene esos nervios de, uy, me tiene que salir el axel porque si no pierdo X cantidad de puntos. No, obviamente que uno quiere que le salga bien porque el público se lo merece y porque para eso uno está patinando y siempre uno quiere que salga lo mejor posible, pero es una experiencia distinta en ese sentido. Yo disfruto mucho del show. Porque para mí es salir a jugar, es salir a actuar, es salir a divertirme con el público, a divertirme con mis compañeros, a- yo siento que disfruto mucho más la parte de ser performer, ¿no? De estar ahí para actuar, para bailar, para disfrutar del patinaje sin estar pensando en, uy, el salto, el giro o los elementos técnicos así tan duro o tan profundo como pasa en una competencia. Bueno, nada más retomando la pregunta inicial,
L, porque Den ya nos contó que en algún momento, ya lo dijo aquí en Cambio de Filo, que en algún momento vas a competir en adultos. L, ¿tú a largo plazo planeas regresar a patinar? ¿Te gustaría regresar al hielo? ¿O cómo lo ves? Sí, yo la verdad que siento que esta vuelta que hice al volver a entrenar regularmente, si bien nunca sentí que había dejado de patinar porque uno siempre, no sé, si estás, ay, ay, hay una pista, voy, siempre viajé con mis patines, por ejemplo. Estos 5 años que dije que no patiné, en realidad siempre estuve mis patines en la valija, siempre si había una oportunidad iba y patinaba, pero no era una cuestión de dejé de patinar regularmente. Entonces, ahora que volví a hacerlo, siempre con altos y bajos y mejores y peores épocas, pero siento que no quiero que me vuelva a pasar eso, de mirar para atrás y decir, pucha, hace un año que no piso el hielo. Eso quisiera que no me vuelva a pasar. Entonces sí planeo seguir patinando y para poder tener la motivación suficiente para ir a entrenar regularmente todas las semanas, a mí me sirve tener un objetivo, sea una competencia de adultos, que como dije me encantaría ir a Oberstdorf, es uno de los objetivos al corto plazo, y no descarto volver a un show, ¿ah? La verdad es que se extraña mucho. Siempre sueño con la posibilidad de volver a hacer algún show de Navidad, alguna feria, alguna gira chica. La verdad es que yo tengo la suerte de poder trabajar remoto, así que mientras tenga internet en el hotel, puedo trabajar durante el día en mi trabajo en la federación y voy a hacer un show por la noche, así que la verdad no lo descarto en absoluto mientras lo pueda seguir haciendo, si es algo que me gustaría. Yo quería agregar esta parte de lo que dices de la sonrisa, la presencia en el hielo. Eso también es una habilidad y también se tiene que practicar y que muchas veces nos falta como patinadores y como patinadoras. Por ejemplo, al momento de competir, vas tan concentrada o concentrado en que el axel, que el molinete, que el doble, que la combinación, y pierdes de vista que a lo mejor tenías que alzar la mirada o que tenías que quitar tu cara de pánico. Y quiero también que nos cuenten, por ejemplo, Den, que estuvo más tiempo en estos shows, en los circos, ¿cómo impacta el que las personas consuman ir al circo de patinaje, ir a los shows de patinaje? Porque muchas veces, a lo mejor como patinadores y patinadoras decimos, no, mejor voy a ver las competencias, ¿no? O cuando te puedes armar un plan padrísimo de ir al circo con amigos que a lo mejor ni patinan, oigan, vamos a ver este show. Y platicábamos que incluso coincide que yo hace años, seguramente las vi cuando fueron en su gira a Puebla, porque yo jamás me perdía ninguno de esos shows. Pero me gustaría que nos platicaran cómo impacta el que las personas sí vayan a estos eventos. Bueno, primero, haciendo referencia a lo que contabas antes, esto del tema de la sonrisa, mientras vos lo estabas contando, se me vino a la cabeza el momento, vos pensáis que en mis inicios del circo, yo no era así como una súper excelente patinadora. Yo patinaba como para adelante, para atrás, tenía mis vueltas de tres bien hechas, pero tampoco mucho más. Y entonces las primeras rutinas, las primeras coreos, me daban un poco de pánico y mi cara lo hacía notar. Pero tenía un compañero, Omar, que me gritaba, vení, sonreí. Y entonces me enseñó a trabar la sonrisa ahí y vos te podías estar muriendo del susto, pero vos ibas a estar ahí sonriendo siempre. Y uno salía y trababa la sonrisa y yo iba así, medio con cara de pánico, pero sonriendo. Y así, esos fueron mis primeros shows, hasta que uno ya se va enganchando y se va poniendo más cómodo con la rutina. Pero a lo que decías a la segunda pregunta es re importante porque también la gente puede descubrir que hay más allá de las competencias. Hay también como, para mí es como una parte divertida, más relajada, así como decía él, uno no tiene la presión de decir, este elemento me tiene que salir sí o sí, porque si no, se ve muchísimo más disfrute y que la gente lo apoye también es re importante para que los patinadores también puedan seguir
teniendo trabajo de esto y que puedan seguir habiendo shows, ¿no? Si la gente no va a ver estos shows, de a poco se van a empezar a cerrar y vamos a tener menos oportunidad de ver este tipo de espectáculo. Y me parece que hoy por hoy no tenemos tantos espectáculos como solíamos tener antes, y se debe también a un interés tal vez diferente de momento, ¿no? Estamos viviendo un momento súper impactante de tecnología y tal vez la gente ha dejado de ir al teatro o a ver espectáculos, y creo que hay que reconectarse mucho más también con eso. Tiene una magia diferente ver un show en persona y todo lo que patinó, o sea, uno piensa, uno ve el patinaje y lo ve, qué bonito, se ve tan fácil, ¿no? Y al final uno para estar ahí haciendo una coreografía, si bien se puede ver fácil, lleva muchas horas de entrenamiento. Entonces también es valorar el trabajo del otro, ¿no? Desde otro lugar. Y siento que esto que nos dices también se conecta un poco con lo que estás haciendo actualmente, ¿no? En la producción de eventos. ¿Nos puedes contar un poco de eso? Sí, bueno, justo esta semana estoy en plena semana del Festival de Danza Contemporánea Internacional. Estoy participando del festival más grande de danza contemporánea en la parte nórdica, y estoy trayendo producciones, colaborando con la parte de la producción general para estar disponible para un montón de estas producciones que vienen de distintos lugares, tratar de dar lo mejor de mí para que ellos también, que son actores o artistas, si bien de piso, son bailarines también, para que puedan dar lo mejor de sí. Así que me encanta también estar desde este lado, dando lo mejor para que otros también puedan disfrutar de lo que son apasionados, ¿no? Que es bailar. Y Ele, nos platicabas también un poco la esencia de por qué comenzó el podcast Dos Latinas sobre Hielo. Cuéntenos por qué se empezó este proyecto, cómo se empezó, o sea, yo sé que ustedes lo platican en uno de sus capítulos, pero bueno, para que también nos vuelvan a contar, porque está muy bonito también el objetivo que tienen con el podcast. Sí, fue bastante natural cómo surgió. Con Den, nada, vivimos en países diferentes desde hace muchos años, entonces nuestra forma de estar en contacto era mucho por videollamada, y siempre hablábamos de patinaje, ¿no? Naturalmente, ¿no? Es un poco lo que nos conecta. Entonces siempre, además de contarnos de nuestra vida, siempre terminábamos hablando de, no, sí, lo que está pasando en el patinaje, o quizás yo le contaba de mi trabajo con las federaciones y ella me daba su opinión. Y en una de esas charlas es que se nos ocurre la idea de, che, ¿por qué no hacemos un podcast para poder llevar todas estas conversaciones que ya estamos teniendo, que la gente las pueda escuchar, que puedan llegar a resonar con alguien, a generar más oportunidades? Entonces, así empezó, esa fue un poco la idea, y después una vez que lo trabajamos y lo armamos, le quisimos dar esta vuelta de decir, ok, vamos a hablar de patinaje en español, pero vamos a poner el foco en Latinoamérica y vamos a intentar hacer una plataforma que pueda acercar a todos los patinadores latinos las historias de los latinos que están haciendo algo con el patinaje, ¿no? Ya sea un podcast como ustedes, o la historia de Mary que trabaja en shows, viaja por todo el mundo haciendo shows como patinadora en hielo, o la historia de Anthony, que es un patinador adulto que no se pierde ninguna competencia en todo el mundo y viaja a competir a las competencias de adultos siempre, o la historia de Joana, que nació en Honduras donde no existe el hielo, pero ahora vive en Miami y patina sobre el hielo y tiene una marca de diseño inspirada en eso. O sea, hay un montón de historias súper inspiradoras de gente que nació en Latinoamérica, que soñaba con el patinaje sobre hielo pensando que era imposible, como nos pasa un poco a todos, o nos pasó un poco a todos, pero sin embargo lo lograron. Bueno, sin ir más lejos, Donovan, o sea, Donovan es como el referente de, mira, como sí llegó no a solo a un Juego Olímpico, sino a dos. Entonces, hay miles de formas
de conectar con el patinaje, habiendo nacido y crecido en Latinoamérica, entonces un poco también el podcast va sobre eso, ¿no? Sobre poder acercar a esas historias e inspirar con esas historias a la gente a que no se quede con eso de, uy, no, empecé de grande o nací en Argentina, no, entonces no voy a poder, ¿no? Que vean que sí se puede, que hay miles de maneras distintas, entonces va por ahí. Y Bárbara y yo conectamos muchísimo. Bueno, Bárbara, se me hace raro decirte Bárbara, Barbs. Ay, sí. Pero conectamos muchísimo porque justamente coincidimos en que, pues, nuestras ganas de poder aportar algo más al deporte desde un lugar más relajado, más, ¿cómo se dice? Como más masticado, porque también algunas personas nos escriben, ay, por fin entendí tal cosa, o cuando nos los encontramos en la pista, ay, me gustó que platicaron sobre esto y no, sin tecnicismos, que digo, muchas veces sí se necesita, ¿no? Porque pues parte del patinaje artístico es muy técnico, pero también la parte detrás y como dices, las historias, los motivos, toda esta parte mucho más inspiracional está increíble. Y también mencionar todo el esfuerzo que se tiene al tener un podcast. O sea, por ejemplo, nosotras cuatro, estoy hablando por nosotras cuatro, pues sí involucra la parte, o sea, sí le estamos invirtiendo tiempo, esfuerzo, dinero, todo para que llegue obviamente a todas estas personas. Entonces, si nos están escuchando, por favor, vayan a Dos Latinas sobre Hielo y a cambio de filo, pónganse a suscribir en todo, denos like en todo, porque de esta forma vamos a poder seguir creciendo. Y me encantaría también, por ejemplo, si nos puedes platicar eh, qué experiencias han tenido conectando con el público y con su podcast. Bueno, la verdad es que Elena tuvo mucha más suerte de tener este tipo de contacto con nuestro público, porque ella al estar en Argentina está en contacto con la gente que va a la pista, así que la dejo a Elena que cuente estas historias que son súper lindas. A mí me pasa lo mismo con Barbs, porque Barbs como anda en todas las competencias, luego, bueno, obviamente pues la identifican mucho más que a mí, entonces de repente la buscan más para decirle, oye, tu podcast, y la verdad se siente lindísimo, o sea, es un motorcito que te da bueno, lo que estoy haciendo está impactando no solo en una persona, en muchas personas, digo, una es la que se me acercó, pero significa muchísimo que nos lleguen esos mensajes, ya sea por Instagram, o sea, por redes sociales, en Spotify o incluso en persona, de verdad se agradece muchísimo. Totalmente, totalmente. Nos ha pasado que nos escribieron por Instagram o bueno, como dice Den, me ha pasado que en la pista me hayan dicho, uy, cómo me sirvió tu podcast o cómo me gusta o entendí tal cosa, o sea, muy, muy parecido a los que les pasa a ustedes. Y yo mientras te escuchaba pensaba, conociendo la realidad de las federaciones y de los clubes, quizás toda la parte de comunicación o de informar o de educar o de explicar cómo funcionan las cosas es algo que es importante, pero muchas veces lo urgente y todas las cosas que hay que hacer en la diaria no les permite a los equipos, que son todos muy chiquitos y muy voluntarios, todos, no les da la vida para poder dedicarle energía, tiempo y recursos a eso. Entonces, nada, para mí está buenísimo que surjan más proyectos desde ese lado para poder complementar el laburo que esa gente hace, porque es enorme, es muchísimo y como digo, todos son voluntarios, lo hacen gratis y ad honorem, entonces que podamos, que nosotros también, o sea, no sé ustedes, pero nosotros al menos nuestro podcast no lo monetizamos, entonces también es algo que hacemos gratis por amor, pero que sirva para inspirar a la comunidad, que sirva para motivar a otros a hacer algo, a ver, no tiene por qué ser un podcast también, pero algo, lo que sea. Hay una chica, por ejemplo, en Uruguay, en Uruguay no hay pista de hielo, pero hay una chica en Uruguay, Claudia, que tiene un Instagram que es arroba 100% patinaje. Ella te tira en español el detalle de todas las competencias. O sea, hay una competencia ISO y ella te tira quién ganó, el podio, las historias, los resultados detrás, el horario cambiado a la zona horaria de tu país para que lo puedas ver, el link de YouTube. O sea,
el tiempo que se invierte para que todos podamos decir, ah, mira qué fácil que encontré la competencia y mira, tengo el resumen y el reel. Entonces, hay miles de ejemplos o de proyectos o ideas que se pueden hacer y que suman muchísimo. Quizás en otros deportes quizás más grandes o con más recursos o más organizados estamos acostumbrados que la comunicación y la educación quizás viene de canales oficiales, de instituciones, pero en nuestro deporte todavía en esta parte del mundo es muy chiquito y eso, lejos de ser una limitación, es una oportunidad muy grande para que todos podamos tener nuestros espacios y sumar y colaborar a que siga creciendo y siga llegando a más gente y que más gente lo pueda disfrutar. Así que eso un poco también pensaba en todo eso mientras te escuchaba hablar de qué importante que sigan surgiendo proyectos como este y yo creo que si podemos inspirar a una persona que haga algo por el patinaje, por escuchar nuestro podcast, yo ya soy feliz. Sí, pues creo que con eso empezamos a cerrar el capítulo. De verdad qué emoción platicar con ustedes. Siento que fue súper enriquecedor que nos platicaran otras experiencias que definitivamente no habíamos tenido en el podcast. Digo, creo que hemos tenido casi puras invitados e invitados mexicanos, a excepción de Javi. Pero de ahí en fuera sí, ¿verdad, Sol? Entonces, me parece muy interesante como escuchar su experiencia, cómo se vive en otros países. Quiero saber todavía muchísimo más de lo que les espera. Espero, bueno, quiero poner la plataforma, si es posible, en la descripción de este capítulo, la plataforma de e-learning, porque se me hace valiosísima, se me hace un recurso que justo no tiene como tanta difusión aquí en México, quizás. Bueno, yo no había escuchado de esa plataforma, entonces para difundirla más, que llegue a más personas y también esperamos tu competencia de adultos, Den. Esa me emociona mucho. Sí, les agradecemos muchísimo poderse dar el tiempo de estar con nosotras. Sabemos, este capítulo va a salir también en Dos Latinas en Hielo, entonces, independientemente de dónde lo estén escuchando, pues vayan a escuchar otros capítulos. La verdad es que de las dos plataformas es muy enriquecedor todo el contenido. ¿Cómo las podemos encontrar en Instagram? Estamos como @2latinas sobre hielo, el 2 con número. Perfecto, para que vayan a seguirlas. Y agradecerles especialmente porque sabemos, Barbs y yo, que para coordinar esta sesión se tuvieron que coordinar 4 agendas altamente demandadas, porque por ejemplo Elena nos está platicando desde Argentina, Denise nos está platicando desde Noruega y Barbs y yo desde Ciudad de México. Entonces, como pudieron escuchar, son dos personas que andan en muchísimos eventos y agradecemos muchísimo poder tener esta plática con ustedes. Y pues nada, la invitación es justamente eso, que se inspiren a trabajar por algo, por el patinaje, algo que les haga muy felices, como dice Den, que algo que se sienta con mucha paz. Y pues estamos atentas a ver cuando nos podamos ver en persona y cuando vengan a hacer un show a México o su competencia o cualquier cosa y pues nosotras igual cuando podamos ir a sus países. Bueno, son más que bienvenidas a Noruega. Podemos ir a patinar a hielos congelados por acá cuando gusten, pero estoy muy, muy feliz de poder haber participado en Cambio de Filo. Es un placer haberlas conocido y haber charlado, tenido esta oportunidad de conocernos, porque nos vamos a seguir conociendo y nos vamos a juntar muchas veces más. Coincido totalmente. Les agradecemos un montón la invitación y el haber hecho el contacto. Me parece que estamos para sumar en la misma dirección, así que feliz de estar hoy acá con ustedes y de volver a repetir este encuentro más adelante y hacerlo en persona algún día, o en México, o en Noruega, o en Buenos Aires, o en alguna parte del mundo donde nos vayamos a encontrar. Ya van a ver la foto en nuestras redes de las 4 patinando juntas. Sí, qué emoción. Y eso es todo, entonces. Nos estamos viendo. Gracias, bye. Chao. Gracias por acompañarnos a un capítulo más de Cambio de Filo. Esperamos que esta conversación sume a tu crecimiento personal. Recuerda darnos like, compartir y suscribirte para que crezcamos en conjunto con Cambio de Filo. Bye.